Hola, qué gusto dar la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva exploración a fondo. La verdad es que estoy muy entusiasmada porque sobre la mesa hoy hay un documento que es breve, pero sumamente punzante y bastante provocador. Hola, ¿qué tal? Sí, totalmente. Y bueno, viendo ese fondo de pantalla que tienes hoy, con esas estanterías repletas, esos diagramas de comportamiento y lo que parecen ser notas intensivas de psicología cognitiva, queda clarísimo que el terreno está preparadísimo para desmenuzar un tema fascinante. Es que el ambiente de hoy lo exige, sin duda. Al leer las fuentes preparadas para esta inmersión, saltó a la vista inmediatamente la necesidad de ponerse los lentes del análisis psicológico y estratégico. Lo que tenemos entre manos es, pues, un estudio de caso increíble sobre el comportamiento humano y la persuasión. O sea, para dar el contexto necesario a la audiencia, el documento central que se va a analizar hoy lleva un título que ya de por sí te atrapa. Se llama El Manual de la Libertad No Solicitada. ¿Cómo responder al ¿y tú qué me ofreces? Un título bastante directo. Sí, muy directo. Esencialmente, la fuente se describe a sí misma como un guión de choque. Es un texto diseñado meticulosamente para enseñar a una persona cómo responder a los miembros de un grupo muy específico. El texto menciona a LLDM, que operativamente funciona como un entorno religioso de alto control, y a sus líderes una estructura dinástica a la que el documento llama los Joaquines. Ajá. Específicamente, este manual aborda el momento exacto en el que estas personas cuestionan a alguien que está fuera de su círculo con una pregunta muy particular, que es ¿qué me ofreces? Y antes de sumergirse de lleno en las tácticas de este manual, creo que es vital hacer una pausa y establecer las reglas del juego para este análisis para quienes nos escuchan. Claro, súper importante. La misión en esta exploración no es bajo ninguna circunstancia tomar una postura religiosa. No hay intención de validar, ni de atacar las creencias, ni de tomar partido a favor o en contra del grupo que menciona el texto. Así es. La labor hoy es mantener una neutralidad absoluta frente al dogma. Lo que se va a diseccionar, de manera puramente analítica, es la psicología que propone el autor original, la estrategia argumentativa que utiliza este guión de choque y los profundos conceptos sobre la autonomía individual que plantea. Se trata de entender el cómo y el por qué funciona este tipo de retórica a nivel cognitivo. Ok, vamos a desempacar esto manteniendo el enfoque siempre en la arquitectura del argumento y no en el edificio religioso. Exacto. El texto plantea un conflicto central que resulta brillante por su crudeza. Argumenta que cuando alguien profundamente inmerso en un sistema de creencias rígido lanza la pregunta ¿qué me ofreces?, en realidad no busca una alternativa religiosa. No para nada. El autor dice que no quieren que se les presente otra iglesia u otra filosofía. Lo que buscan es una excusa para dejar de escuchar, porque su sistema de creencias les hace ver el mundo exterior como un vacío total o como una amenaza directa. El autor identifica de inmediato lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Cuando una persona que vive bajo un sistema de alto control hace esa pregunta, está operando bajo la premisa de que fuera de su estructura solo hay caos. Claro. Y el documento entiende que entrar a debatir en los términos de esa persona es una trampa absoluta. Y por eso, la primera gran estrategia que propone el manual es, literalmente, negarse a jugar ese juego. Pero espera, porque eso me genera una duda inmediata leyendo la fuente. La estrategia número 1 del texto es evitar la teología a toda costa. ¿Sí? El autor insiste en que el objetivo de usar este guión no es debatir escrituras sagradas, dogmas o reglas internas porque, y cito textualmente, ellas tienen sus respuestas aprendidas. Pero si alguien hace una pregunta sobre religión y te niegas a hablar de teología, ¿no pensarás simplemente que no tienes argumentos y que ellos han ganado el debate? Pues es una reacción lógica pensarlo. Pero ahí es justo donde entra la brillantez táctica de romper el marco. Psicológicamente, debatir datos o teología con alguien cuyas creencias están fuertemente arraigadas es inútil debido a algo llamado el efecto contraproducente. Ok.
Para aterrizarlo a la realidad, es como cuando le muestras a un fanático del fútbol un video en cámara lenta que prueba que el árbitro tomó una decisión justa pero en contra de su equipo. Uy, sí, no van a ceder. Exacto. El fanático no cambia de opinión. De hecho, se enoja más y se aferra aún más a la idea de que hay una conspiración en contra de su club. El cerebro humano percibe los ataques a sus creencias fundamentales casi como ataques físicos. O sea, es como si se encendieran las alarmas de supervivencia en el cerebro por un simple debate de ideas. Exactamente. Al presentar evidencia contraria a su fe, la persona no procesa información nueva. Simplemente despliega un escudo automático para proteger su identidad, recitando un contraataque programado. Y sus respuestas aprendidas, las que menciona el texto, son ese escudo. ¡Qué interesante! Entonces, al negarse a hablar de teología y cambiar el eje de la conversación hacia el yo, hacia la autonomía y la responsabilidad personal, se descolota completamente al interlocutor. El guión de choque cortocircuita ese proceso automático. Ya no pueden usar su escudo teológico porque el ataque no va dirigido a su religión, sino a su nivel de independencia. Es literalmente quitarles el campo de batalla por completo. Y esa confrontación me lleva directo a la segunda estrategia, que es donde el texto utiliza lo que llama el giro sarcástico o la estrategia del espejo. Cuando se lanza la pregunta defensiva de ¿qué me ofreces?, la respuesta que sugiere el manual me dejó helada de verdad. Es muy fuerte. El guión dice que se debe responder de manera contraintuitiva. Sugiere decir, no te ofrezco nada, no soy un apóstol ni un intermediario. Imaginar la cara de alguien al escuchar eso es increíble. Totalmente. Están esperando un debate de ventas de una nueva creencia y la respuesta es un rotundo, no tengo nada para ti. Es una bofetada de realidad tremenda. Y es justo ahí donde el texto se vuelve profundamente filosófico sin dejar de ser confrontativo. Porque esa nada no es un vacío literal, es un concepto que está cargado de significado. Sí, el documento desglosa esa nada de una manera muy específica. Enumera que ofrecer nada significa ofrecer la oportunidad de que, por primera vez, nadie prometa un cielo, nadie pida dinero, nadie dicte a quién amar o a quién odiar y nadie dicte qué ropa usar. Ajá. Y cierra con esta frase lapidaria. Dice, te ofrezco la incertidumbre absoluta de ser dueño de tu propio tiempo. Es una paradoja tremenda, ¿no? Ofrecer la nada resulta ser en realidad ofrecer el control total de la existencia. Y si se conecta esto con el panorama general de cómo funcionan los grupos de alto control, se entiende por qué esa nada es tan aterradora. El texto expone una realidad psicológica muy profunda. El temor real no es al concepto abstracto del pecado o a un castigo divino. Claro, lo que paraliza es la incertidumbre absoluta. Pasar toda una vida en un entorno donde cada decisión, desde las finanzas hasta la vestimenta y las relaciones interpersonales, está dictada por una autoridad superior, hace que la simple idea de no tener a alguien que diga qué hacer genere una ansiedad inmanejable. Entiendo perfecto el punto. Pero pongámonos un momento en los zapatos de esa persona. La libertad absoluta viene con una responsabilidad absoluta. Si alguien toma todas sus decisiones y se equivoca, ya no puede culpar al dogma o al líder. El fracaso es 100% suyo. Eso pesa. Pesa muchísimo, y ese es el núcleo del intercambio que ocurre en estos sistemas. La obediencia se intercambia por certidumbre. Se entrega la autonomía, el dinero, la capacidad de elección, y a cambio se recibe un guión vital completo. Es prácticamente un antídoto contra la ansiedad existencial. Claro, te resuelven la vida. Así es. Al ofrecerles la nada, el manual los obliga a mirar el abismo de su propia libertad, quitándoles la red de seguridad. El sarcasmo de decir, no te ofrezco nada, funciona como un espejo que no refleja la supuesta maldad del mundo exterior, sino la propia incapacidad del individuo de lidiar con su libre albedrío. Lo cual conecta perfectamente con la siguiente línea de defensa que aborda el manual. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque después del ¿qué me ofreces?, la siguiente pregunta que suele surgir según la fuente es ¿a dónde me vas a llevar? Sí, la gran pregunta. El documento identifica esta pregunta como la revelación máxima del miedo a la autonomía. Y la respuesta sugerida es igual de cortante. Dice, ¿a dónde te voy a llevar? A ningún lado. Esa respuesta corta deslantela la premisa misma de la pregunta. Quien pregunta asume automáticamente que la vida requiere un guía constante, que es de alguna manera imposible transitar el mundo sin ser llevado de la mano. Y las analogías que usa el autor en esta sección son fantásticas.
Argumenta que a estas personas se les ha inculcado la creencia de que necesitan un GPS humano o un mapa bendecido para poder caminar por la vida. Y pensando en un GPS real, en el que usamos todos en el teléfono, la analogía tiene todo el sentido. Si alguien usa un GPS en su auto y se pierde, la culpa es de la maquinita que no actualizó el mapa, no de uno. Es una dependencia aprendida total. El GPS te dice cuándo girar, cuándo detenerte, y si te equivocas, recalcula la ruta por ti. No hay necesidad de pensar, solo de seguir las instrucciones de la voz. Exacto. Pero si se apaga el GPS, de repente la persona tiene que mirar las señales, entender dónde está el norte, y si toma la salida equivocada en la carretera, la responsabilidad es enteramente suya. Ese nivel de agencia personal puede ser aterrador si los músculos de la toma de decisiones se han atrofiado con los años. Es como la fatiga de decisión en la vida diaria, pero llevada al extremo. Hay días en los que da ansiedad simplemente intentar elegir una película en una plataforma de streaming. Si el algoritmo no dice, esto es un 98% de coincidencia para ti, uno puede pasar 40 minutos bajando por el catálogo sin decidir nada. Nos ha pasado a todos. Ahora, extrapolar esa parálisis a tener que elegir de repente el propio compás moral y de vida debe ser abrumador. Y es aquí donde el autor lanza una de las frases más duras de la fuente. Dice que si alguien necesita que lo lleven de la mano constantemente para sentirse seguro, entonces no está buscando libertad. Busca una guardería para adultos. Guardería para adultos. Es un término corrosivo, sin duda alguna, pero desde la perspectiva analítica de este guión es inmensamente preciso. Sí. Piensa en lo que es una guardería. Es un lugar seguro, delimitado, donde las figuras de autoridad vigilan, alimentan y programan absolutamente todas las actividades de los infantes porque se asume que no pueden valerse por sí mismos. Aplicar este concepto a adultos completamente formados subraya la tragedia de ceder la autonomía. Pero ¿no es un poco cruel usar ese nivel de vergüenza en la conversación? O sea, decirle a alguien en su cara que está en una guardería. Podría parecerlo, pero hay que ver la intención. El autor está utilizando la vergüenza cognitiva no como un ataque malicioso, sino como una herramienta de choque. Yo lo veo como un desfibrilador para el amor propio. Me gusta esa analogía. El objetivo es que la disonancia sea tan fuerte que despierte el sentido de dignidad del interlocutor. Es un intento de romper el trance en el que se encuentran. Y eso se ve reforzado con otra propuesta demoledora del manual, que sugiere responder con la siguiente frase. Mi trabajo no es ser tu pastor, sino recordarte que no eres una oveja. A primera vista, la figura del pastor es súper reconfortante en muchísimas culturas y tradiciones. Es alguien que te cuida de los lobos, que vela por ti. Pero el texto le da una vuelta muy oscura a esa metáfora. Le quita todo el romanticismo de golpe. El documento obliga a mirar la cruda realidad de la metáfora pastoral. Una oveja es un animal de rebaño sin dirección propia. Es criada para ser dirigida, esquilada y, en última instancia, consumida por el beneficio de otros. Fuerte. Sí, al decir no eres una oveja, se inyecta una dosis masiva de dignidad humana en la persona. Es una invitación a abrazar la crudeza de la vida real, a caminar, a perderse si es necesario y a encontrarse sin la supervisión constante de una figura de autoridad. Empodera a través de la aceptación del riesgo. Y aceptar el riesgo de perderse es exactamente lo que nos lleva a la cuarta y última estrategia del manual, que es el cierre. Queda claro leyendo la fuente que nadie cambia su visión del mundo en una charla de 5 minutos en la calle. El autor lo sabe perfectamente, así que diseña un cierre pensado puramente para generar una crisis de identidad sostenida. El objetivo declarado es dejarlos pensando. Sembrar la semilla de la duda existencial profunda. Una duda que, ojo, no ataca a su líder ni a sus dogmas, sino a su propia concepción de quiénes son. Y el escenario hipotético que sugiere el guión es brutal. Pregunta, si hoy te quitaran a tu líder y a tu congregación, ¿quién serías mañana al despertar? Esa pregunta tiene un peso inmenso. No es solo preguntar qué harían un domingo por la mañana para matar el tiempo. Es cuestionar toda la estructura de su ser. Y esto plantea una pregunta fascinante en psicología sobre cómo se construye el yo. En grupos donde la estructura es tan dominante, ocurre un fenómeno llamado fusión de identidad.
Ok. La identidad personal desaparece y se fusiona por completo con la identidad del grupo. Los valores individuales, las rutinas diarias, la red de apoyo emocional, todo emana de la misma fuente externa. Todo está entrelazado. Sí, entonces, si se elimina esa fuente repentinamente, lo que queda al día siguiente no es una persona liberada y feliz al instante, sino un vacío aterrador. El duelo de perder esa identidad fusionada es inmenso. El texto expone esa vulnerabilidad directamente al hacer esa pregunta. Y va mucho más profundo, bajándolo a cosas tan cotidianas que de verdad asustan. El guión reta a la persona preguntándole si siquiera sabe qué le gusta comer, qué opina realmente de lo que pasa en el mundo, o qué quiere de su propia vida sin tener el visto bueno de un superior. Para cualquiera de nosotros, estas son preguntas básicas de personalidad, pero para alguien bajo ese nivel de control, el manual sugiere que son enigmas indescifrables. Porque nunca han tenido que ejercer la preferencia personal de manera genuina. Si el entorno siempre ha dictado qué es correcto comer, qué formas de entretenimiento son aceptables y cuáles opiniones políticas o sociales son válidas, los gustos propios simplemente se atrofian por falta de uso. Sí, como un músculo que no usas. Al plantear estas preguntas tan básicas, el manual demuestra de forma práctica y tangible cuánta de su propia humanidad se ha entregado a la organización. Es como ponerles un espejo y decirles, dices tener la verdad absoluta sobre el universo y la vida eterna. Pero si vas a una heladería, ni siquiera sabes si te gusta el helado de vainilla sin que alguien te lo apruebe antes. Es un gran ejemplo. Y justo en ese punto de máxima tensión existencial, el texto sugiere la estocada final. Plantea que si no hay respuestas para esas preguntas básicas sobre la propia identidad, entonces el problema no es a dónde los van a llevar. El problema es por qué aterra tanto la idea de empezar a caminar por cuenta propia. La fuente original cierra con un llamado directo a quien lee el manual, animándolo a internalizar esta libertad y, en sus propias palabras, huir de los Joaquines. Ese cierre consolida la intención psicológica del documento. Utiliza el miedo, que suele ser la herramienta principal de retención en un grupo de alto control, pero invierte su dirección. Claro, en lugar de temerle al caos del mundo exterior, obliga a la persona a temerle a su propia inercia, a su falta de sustancia individual. Utiliza el miedo a caminar solo como un espejo implacable donde no hay más remedio que cuestionar la propia dependencia emocional e intelectual. Entonces, viendo todo este análisis, ¿qué significa todo esto en un sentido más amplio para quienes nos escuchan? Se ha analizado a fondo este texto específico, el contexto de este grupo mencionado, el LDM, y este guión de choque táctico. Pero me da la sensación de que las lecciones aquí sobrepasan por mucho el escenario de un debate en la calle con un miembro de una organización religiosa. Totalmente de acuerdo. Lo que hace que este texto merezca este nivel de disección en nuestra exploración de hoy es que, aunque está diseñado contra un objetivo muy específico, en el fondo es un tratado fascinante sobre la condición humana en su totalidad. Confronta una verdad que suele ser muy incómoda. La libertad es abrumadora. Definitivamente. La sociedad tiende a romantizar la autonomía, como si fuera algo fácil. Pero la realidad cruda es que la libertad absoluta requiere una valentía inmensa. A nivel cognitivo, es muchísimo más fácil, y requiere mucha menos energía, delegar las decisiones de vida a un tercero que hacerse responsable de calibrar una brújula moral propia todos los días. Sí. Este documento expone esa tendencia natural del ser humano a buscar consuelo en la sumisión voluntaria, simplemente para evitar la fatiga de existir y de decidir. Es un golpe directo a lo cómodos que nos volvemos cuando dejamos que otros decidan por nosotros. Y creo que eso deja un terreno fértil para una reflexión final increíblemente potente para nuestra audiencia. Durante esta exploración, el peligro de buscar un GPS humano y de acomodarse en una guardería para adultos creada por instituciones rígidas ha sido el tema central. Pero, dando un paso atrás y observando la vida moderna en general, resulta inevitable preguntarse en qué otras áreas cotidianas se está delegando la autonomía para evitar la ansiedad de decidir. Ese es el verdadero punto de inflexión. Porque hoy en día, el GPS humano no necesariamente viste una túnica ni predica desde un púlpito físico. Es muy probable que se esté cediendo esa brújula a los algoritmos que deciden meticulosamente qué noticias consumir o qué arte apreciar, dictando de forma invisible cómo se percibe la realidad. Totalmente cierto. O tal vez la guardería para adultos digital está conformada por las expectativas sociales de las redes,
siguiendo ciegamente a nuevos gurús de la productividad o del bienestar, esperando con desesperación su visto bueno sobre cómo estructurar una rutina de mañana perfecta o qué define el éxito personal. La dinámica de ceder el control para no lidiar con la incertidumbre y el vacío sigue completamente intacta. Simplemente ha evolucionado y ha cambiado de envase. Qué pensamiento tan revelador para cerrar. Al final del día, la pregunta de ¿a dónde me vas a llevar? Resulta ser una trampa, sin importar a quién o a qué se le estemos haciendo. La invitación implícita de este profundo análisis es a soltar el mapa ajeno, asumir el peso de la responsabilidad y, como sugiere la esencia del texto revisado, atreverse a caminar y perderse por cuenta propia hasta encontrarse de verdad. Así es. Ha sido un recorrido fascinante por las profundidades de la psicología humana y la persuasión. Queda esa semilla de duda sembrada para que cada mente curiosa que nos acompaña la mastique y la explore en su propia vida. Muchísimas gracias por el análisis de hoy y hasta la próxima exploración a fondo.